Hola a todos y bienvenidos. El objetivo de la clase, conocer el proceso de formación de la sociedad colonial americana, considerando elementos como el mestizaje, la sociedad de castas, entre otros. Antes de hacer la presentación del tema de la clase de esta sesión, vamos a hacer un breve repaso de lo que fue la clase anterior, que llevó por título La herencia cultural española a través de la encomienda. ¿Qué es la encomienda? La encomienda consistía en la asignación por parte de la corona española de una determinada cantidad de indígenas a un español, el encomendero, en compensación por los servicios que el español prestaba al trasladarse desde España acá a América. Bueno, tras este escenario, el encomendero se hacía responsable de los nativos que estaban a su cargo y por supuesto que él tenía algunas obligaciones eh, que significaba, ¿cierto?, el hecho de optar a esta determinada cantidad de aborígenes. En primer lugar, protegerlos, alimentarlos, darle abrigo y por sobre todas las cosas, evangelizarlos. Bueno, fue así como el español empezó a percibir de los beneficios obtenidos que realizaba el trabajo, en su trabajo, ¿cierto?, el indígena a diario, especialmente el hecho, ¿cierto?, de que los indígenas trabajaban como trabajar en los lavaderos de oro, ¿ya? Fue una mano de obra que para el español le trajo, ¿cierto?, algunos dividendos. Sin embargo, la historia ya la conocemos y lamentablemente este sistema de trabajo, que después de todo terminó siendo un trabajo, ¿cierto?, al servicio del español, un trabajo obligatorio forzado, que con el tiempo fue diezmando a la población nativa, junto con otros factores también que contribuyeron, ¿cierto?, al descenso demográfico de la población indígena. Bueno, en concreto, cuando los españoles viajaban desde España hasta acá al Nuevo Mundo, siempre eh, se les asignaba una determinada cantidad de aborígenes a cambio de dinero. Esto significaba que el español se, se convertía, ¿cierto?, en un encomendero que tenía a su cargo a los indígenas que iban a, a realizar, ¿cierto?, un servicio de personal al español. ¿Ya? Bueno, y como lo dijimos, ¿cierto? El compromiso de él era encargarse de su educación, de la protección y por sobre todo, ¿cierto?, de la evangelización. Vamos a continuar avanzando. Este fue, ¿cierto?, el repaso de la clase anterior, que es lo que nos corresponde tratar en esta reunión. El título de la clase es La sociedad colonial americana. Pero es importante, ¿cierto?, que también tengamos presente que la colonia, ¿qué es la colonia? ¿Ya? Eh, Recuerden, ¿cierto?, que en las primeras clases de la colonia ya hablamos de este concepto, pero tenemos que repetirlo. Es el periodo de la historia de América que luego de la conquista eh, es el momento en que se consolida el dominio de España sobre las colonias americanas. Eh, a través, ¿cierto?, de una organización que abarcó aspectos políticos, económicos, sociales, religiosos y militares. Es decir, durante este periodo América fue un territorio dominado y administrado por España, siendo una potencia de gran poder. Pero ubiquemos temporalmente la colonia en Chile. La colonia es un periodo de la historia de Chile que transcurre entre los años 1598, con la batalla de Upuralaba, y finaliza en el año 1810 con el inicio del proceso de independencia en Chile. Bien, hablemos de la sociedad colonial. Ya, desde un principio, la corona española intentó establecer en América eh, eh,
una estricta separación entre españoles e indígenas, ¿ya? Sin embargo, en la práctica, el plan que tenía España de segregar la población no fue tan así, pues, no fue muy posible. Pues ya sabemos que desde temprano eh, tanto españoles como indígenas inevitablemente iban a tener siempre contactos frecuentes y cotidianos, producto, ¿cierto?, de lo que fue la, eh, la conquista, ¿ya? Si pensamos que el español siempre tuvo contacto, o sea, que existió un contacto, un choque cultural entre españoles e indígenas, esto que se proponía la corona española de poder separar en grupos, ciertos sociales, por castas, eh, um, fue algo, ¿cierto? O por estamentos, ¿verdad? Fue algo muy complejo, porque siempre existió, siempre se mantuvo un contacto, ¿ya? Entre españoles e indígenas. Bueno, desde el siglo XVI también se sumó la población africana, ¿m? Que eran traídos, ¿cierto?, a América en calidad de esclavos. Bueno, de esta manera, españoles, indígenas y africanos, considerando sus diferencias y similitudes, bueno, experimentan todo este tipo de contacto que se va a dar entre lo español, entre indígenas, ¿ya? Eh, donde se va a llevar el desarrollo de un proceso que se va a llamar mestizaje, ¿ya? Este va a ser el elemento base para la conformación de la sociedad colonial americana, una sociedad mestiza. Vamos a ver más adelante qué pasó con cómo se entiende este mestizaje. ¿Qué es el mestizaje? Es la mezcla biológica y cultural que se dio entre españoles e indígenas. Sin embargo, ¿cierto? No fue la única mezcla biológica que se dio en la colonia. Gracias a esto surgen una gran cantidad de castas. Continúa avanzando con la sociedad colonial americana. La población en la América colonial se organizó en distintos estamentos o grupos sociales, bien definidos, ¿cierto?, en función de los privilegios de los que podían disponer sus integrantes, ¿ya? Pensando, ¿cierto?, eh, eh, en esta forma, ¿cierto?, de poder separar a estos grupos así como lo deseaba España. Pero, sin embargo, ¿cierto?, ¿cuáles son los elementos que se van a tomar en cuenta? Especialmente el color de la piel. Mientras más blanco un individuo, era mejor valorado socialmente. En este sentido, ¿cierto?, el orden social colonial se basó este prejuicio racial que existía, ¿ya? Entonces es así como se forma esta estructura estamental, que va sufriendo algunas modificaciones a lo largo de los siglos de la colonia, ¿ya? Bueno, uno de los factores en estas transformaciones fue el aumento del mestizaje. Sigamos hablando de la sociedad colonial. La sociedad colonial era estratificada y jerarquizada. Los principales elementos que organizaban esta pirámide social en la época colonial fue la raza y la riqueza, ¿ya? Entre más blanco, como lo dijimos, eh, entre más blanco, ¿cierto? Y mientras más pudiera demostrar que tenía riquezas, más arriba de la pirámide social podía ser ubicado. Bueno, la sociedad colonial la vamos a integrar o la vamos a presentar a través de tres grupos étnicos. Bien, primeramente vamos a hablar de la población autóctona. ¿Cuál fue la población autóctona? Bueno, cuando los españoles llegan a América, eh, los españoles se encontraron con los nativos que ya habitaban, ¿cierto?, el territorio nacional. Era una población de diferente densidad o de cantidad de habitantes y se dividían, ¿cierto?, según su nivel de desarrollo. Recuerden que
los españoles cuando llegan acá a América, eh, con el primer grupo que se encontraron, ¿cierto? Fue con estos grupos de estas altas culturas, como la cultura azteca, la maya y la inca. Si ustedes recuerdan, los españoles cuando eh, llegan, ¿cierto?, a América y, y, y empiezan eh, esta posibilidad, ¿cierto?, de poder emprender una empresa de conquistas al norte del territorio americano o al sur. Los españoles se encuentran con estas altas culturas, como fueron los aztecas, ¿cierto? Cuando Hernán Cortés llega, ¿verdad? Ahí a, a la capital, ¿cierto? Azteca y la eh, toma cautivo, ¿cierto? A su emperador y se apodera de ella. Lo mismo, ¿cierto? Que con los incas, ¿verdad? Pizarro, ¿verdad? También, ¿cierto? Hizo exactamente lo mismo. ¿Mm? Fue sencillo, ¿cierto?, poder doblegar a esta población autóctona, ¿ya? Bueno, desde aquí ya estamos dándole forma a esta sociedad colonial. Bueno, y por otra parte nos vamos a encontrar con los grupos de cazadores-recolectores, eh, en el entredicho de que la población autóctona se podía desarrollar, ¿cierto?, según el nivel de desarrollo, como lo dijimos anteriormente. Cuando los españoles llegaron a América, la población indígena que se estimaba se encontraba, ¿cierto?, en un rango entre los 48 a 50 millones de indígenas, ¿cierto?, en toda América. Bueno, es así como la población española va a formar parte, ¿cierto? Se va a integrar a esta es la herencia cultural, ¿verdad? Este es el contacto cultural que América va a tener, ¿cierto? Con este grupo de, de invasores extranjeros españoles, ¿ya? Entonces la población blanca, que era incorporada por los españoles, obviamente de origen europeo, eran casi exclusivamente españoles. Llegaron desde los procesos de descubrimiento y conquista. ¿Mm? Y bueno, perduraron, ¿cierto?, durante todo el periodo colonial y por supuesto que, bueno, después con los procesos de independencia y las batallas armadas por alcanzar, ¿cierto?, la emancipación de América, significó, ¿cierto?, que prontamente con la independencia fueron expulsados los españoles, pero sin embargo ya a la época, ¿cierto?, al periodo de la independencia, ya el proceso del mestizaje ya era un hecho, era una realidad, ¿ya? Por lo tanto, el mestizaje fue el resultado de esta mezcla racial entre estos diferentes grupos étnicos, ¿m? Que nadie lo pudo, ¿cierto?, detener, ¿ya? Esto era así, ¿ya? No se olviden, ¿cierto?, de que del instante en que los españoles llegan, vamos a tener un contacto cultural entre dos mundos distintos, eh, ¿cierto? Pensando en que este era el escenario étnico acá en América, ¿m? Especialmente, ¿cierto?, esta población de, considerando, ¿cierto?, de que las poblaciones eran de distinta densidad o de cantidad de habitantes, ¿verdad? Los indígenas, muy distintos unos de otros, todos tenían un nivel de desarrollo diferente. Bien, altas culturas, las culturas intermedias, ¿verdad? También, ujú, como ¿verdad? Los cazadores también recolectores, ¿verdad? Bueno, y también por otra parte tenemos la población negra que también contribuyó, ¿cierto?, a este mestizaje, ¿ya? De origen principalmente africano. ¿Mm? Bueno, los africanos especialmente llegaban, ¿cierto?, a América eh, como resultado, ¿cierto?, de una inmigración forzada, ¿ya? De los africanos, pensando que el resultado de todo esto iba a ser siempre el tráfico de esclavos. ¿M? Por lo tanto, los múltiples orígenes étnicos y este contacto cultural generó una mezcla intensa, ¿ya? Que dio como resultado una sociedad multirracial, ¿m? Y jerarquizada. ¿M? Entonces, algunos tipos raciales, pues, ¿m?
vamos a mencionar, ¿cierto?, algunos tipos raciales que se dieron en esa época. Por ejemplo, un blanco con un indígena, esa genera, ¿cierto? Vamos a llegar al mestizo. Un español o una persona de raza blanca con un negro, el mulato. Un negro con un indígena, el sambo. Bueno, ya estamos llegando al final de la clase y vamos a hacer, ¿cierto?, un breve repaso de lo que fue la clase del día de hoy. Hoy día hablamos de la sociedad colonial americana. Dijimos que en un principio la corona española intentó siempre establecer acá en América siempre una separación entre los españoles y los indígenas. Bueno, en la práctica ese plan de división o de separación o segregación de la población mapuche perdón, indígena con la española no fue tan así, no fue tan posible. Pues sabemos todo que desde el contacto que los españoles hicieron desde temprano, desde los procesos de descubrimiento y conquista, estos grupos siempre tuvieron contactos, ¿ya? Nunca existió esta segregación, esta separación. Al contrario, recuerden de que español con indígena, eh, eh, la resistencia indígena frente a la invasión del español fue el resultado de este contacto cultural. Por lo tanto, lo que si España se proponía, ¿cierto?, realizar esta segregación fue un poco compleja, puesto que la misma historia, el mismo devenir histórico o el mismo, cierto, choque cultural que significó entre estos dos grupos va a significar de que durante todo el proceso, ¿cierto?, van a haber contactos frecuentes y cotidianos entre españoles e indígenas, ¿ya? Bueno, desde el siglo XVI a estos grupos se van a sumar la población africana, que eran migrantes forzados que llegan acá a América Central en calidad de esclavos, ¿ya? De esta forma, ¿cierto?, los españoles, indígenas y los africanos, con sus diferencias y similitudes, van a experimentar todo tipo de contacto e intercambio, desarrollando este proceso llamado mestizaje, que va a ser justamente el elemento base para la conformación de la sociedad colonial, ¿ya? Una sociedad mestiza. Bueno, jóvenes, les tengo cierto que recordar de que en cada sesión tenemos cierto un par de preguntas que usted debe de responder. La primera dice: uno, caracterice con sus propias palabras a la sociedad colonial en América. Y dos, defina los siguientes conceptos: mestizaje, estamento, mulato, casta y mestizo. Ahora bien, les recuerdo que hay también un par de preguntas que tienen que ver con la educación ciudadana. La primera dice: ¿cree que es importante clasificar a las personas en clases sociales? Si no, ¿por qué? 2. Señale dos semejanzas y dos diferencias entre la sociedad colonial y la sociedad actual. Bueno, jóvenes, estamos llegando al final ya al cierre de esta sesión. Y yo me despido y nos vemos la próxima clase. Cuídense. Chao.